Bueno, muy bien, vamos a estar en Número, capítulo 12. Nos cuenta la historia de una familia, la historia de Moisés, Aarón y María, ¿sí? Una familia importante, una familia con autoridad dentro de Israel. No podemos esperar comúnmente que personas que no conocemos o el vecino del cual nunca hablamos, o alguna persona lejana, o alguien con el cual no compartimos cosas íntimas, pueda decir algo de nosotros, nos pueda atacar, o pueda chumetear con el otro vecino que nosotros tenemos el pasto largo y él tiene el pasto corto, o cosas sencillas. Pero cuando se trata de personas que realmente no son parte de nuestra intimidad, puede ser que nos enojemos, digamos, mirá, bueno, qué lástima, pero realmente nos acostamos en la noche, apoyamos nuestra cabeza y dormimos, ¿verdad? A no ser que seamos muy sensibles a lo que tengan los demás, entonces cualquier persona nos va a afectar. Pero en general, las personas que no están muy cerca de nosotros, bueno, pueden decir diferentes cosas y nosotros lo vamos procesando. No es que no nos molesta, pero lo vamos procesando. Cuando esto pasa dentro del núcleo familiar, cuando esto pasa con el mejor amigo que uno tiene, con un hijo, con un hermano, con la esposa o el esposo, las cosas cambian, ¿verdad? Nos duele mucho más. No esperamos que esta persona nos lastime. No lo esperamos. La famosa frase, no lo esperaba de vos, ¿no? Lo esperaba de cualquier otro, menos de vos. Y bueno, allí Pablo dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? ¿Cómo ponemos a veces nuestra confianza entera en algunas personas y cuando esas personas fallan, porque fallamos, y nosotros también fallamos muchas veces, decimos, uy, lo esperaba de cualquier persona, menos de vos. Moisés es el libertador del pueblo hebreo. Sin embargo, desde que salen, el pueblo se viene quejando. Que está cansado, que tiene hambre, que extraña las frutas de Egipto, la carne de Egipto. De repente, cuando se quejaban de la esclavitud, una esclavitud pesada, porque en el último tiempo había multiplicado el trabajo de los hebreos, ahora, de un momento a otro, parece que extrañan el paraíso, ¿no? Uy, lo bien que vivíamos en Egipto. Se olvidaron de los latigazos, se olvidaron de todo el castigo que tenían como pueblo, de no tener libertad para adorar a su Dios. Porque fíjense que en Egipto no se podía adorar al Dios de los hebreos. Por eso Moisés, cuando va a librar al pueblo, dice, déjanos que nos vayamos 3 días para poder adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si ellos caminaban 3 días, salían de la zona de Egipto donde se podía adorar a Dios. Si no, dentro de esa zona no se podía, solamente se podía adorar a dioses egipcios. Así que también estaba limitado el culto donde ellos estaban. Pero ahora parece que Egipto era lo mejor, era Las Vegas. Estaban, wow, ahí estamos disfrutando, estábamos re bien. Y ahora fíjate, por el desierto, con hambre. Moisés, ¿qué nos estás haciendo? ¿Saben cuántas veces quisieron matarlo, Moisés? ¿Cuántos se rebelaron? Tenemos la historia después en número 16, de Coré, por ejemplo, que se rebeló contra el liderazgo de Moisés. Pero era el pueblo. En el pueblo se calcula más o menos entre hombres, mujeres, niños, algo así como 3 millones de personas que cruzaron el Mar Rojo. En el pueblo hay de todo. ¿Vieron? Dice, en un pueblo, hasta en las iglesias, esta es una iglesia chica, nos conocemos todos, pero en las iglesias más grandes, uno puede decir, hay de todo. Hay de todo, ya uno no se puede sorprender, ¿no? Entonces, esto pasaba lo mismo. 3 millones de personas, hay de todos los gustos, ¿verdad? Y Moisés la va llevando con la ayuda del Señor. No es que no le duele, no es que no está pasando mal. ¿Se acuerdan cuando es un capítulo antes, en el capítulo 11 de Números? El pueblo se queja 2 veces. En primer lugar, dicen que habían caminado como 3 días para llegar al lugar. No se sabe bien por qué se queja. Dice simplemente que se quejó el pueblo, seguramente sea por cansancio. Y Dios, ¿qué hace? Manda fuego sobre uno de los sectores del campamento, ¿no? Y prende fuego. Y dice, ay, cuando se prende fuego, que Dios castiga, todo el mundo
cambia el chip y dice, Moisés, por favor, habla con Dios. No es para tanto. Y ahí Dios para el fuego. Pero después, al poquito tiempo después, parece que no aprendieron la lección. Y dicen que algunos extranjeros que estaban allí con ellos empiezan se ve que, hablar de la carne. Che, ¿te acordás cuando íbamos a la roticería esa, a la esquina, ahí en esa calle, ahí, la calle Ramsés II y Nefertaris, ahí en la esquina, había un bolichito que vendía unas milanesas, un chivito, ¿te acordás? ¡Oh, qué chivito aquello, bastante carne, y se empezaron a hablar, ¿no? Y dijeron, bueno, acá, ¿sabes lo que tenemos? Maná. Maná que maná. Bueno, había solo maná. Entonces dijeron, y la carne, empezaron a traer la carne. Y Dios les envía codornices, dice que les envía tanta codornices que bueno, se la tenían que comer toda, dice que ya masticaban, no paraban de masticar codornices, ¿no? El pueblo se viene quejando. Pero cuando llegamos al número 12, pasa algo que es mucho más profundo aún. Porque es el pueblo. Uno se puede esperar que en el pueblo haya de todo. Pero nunca nadie se espera de que tus hermanos se opongan a vos. Nadie se espera que pase eso en tu propia familia. Y justamente acá vemos a María y Aarón haciendo lo que el pueblo solía hacer. Ya habíamos tenido algún acontecimiento con Aarón, pero parece que Aarón había cedido a la voluntad del pueblo. ¿Se acuerdan? Moisés va al monte Sinaí, está 40 días allí. Josué está a mitad de camino esperando la misma cantidad de días a Moisés, ¿sí? Haciendo como de guardaespaldas. ¿Vieron? Si uno entra y dice, bueno, tiene permiso acá, le pide los documentos, porque acá está Dios con Moisés en el monte Sinaí para escribir las tablas de la ley. Pero abajo estaba el pueblo. Y el pueblo decía, 40 días. ¿Cuánto hubiera pasado de esos 40 días donde el pueblo dijo, ¿cómo demora, Se está haciendo un poquito tarde. ¿Qué está haciendo Moisés? Y entonces presionan a Aarón para que les haga un becerro de oro. Y Aarón dice algo así, mirá, tenía un poquito de oro así, tiré y se hizo un becerro. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Pero dice, el pueblo estaba preocupado porque demorabas y sintió la presión. Y Aarón, algo que le faltaba era pararse firme. Él comúnmente tenía esa debilidad que no podía marcar el límite. Cuando lo presionaba mucho, cedía. Esto es algo que también complicó el tema de sus hijos, el ceder delante de sus hijos. Pero también cedió con el pueblo cuando lo presionaron y les hizo un becerro de oro para que adoraran. Estas adoraciones no crean que es bailar alrededor de un becerro de oro, que eso ya sería grave. Estos son cultos donde hay de todo, ¿no? Desde sacrificios de niños se puede hablar, hasta los becerros, a veces se quemaban niños dentro de los becerros. Y después puede haber orgías y demás cosas totalmente fuera de la voluntad de Dios. Es decir que lo que había ahí abajo no era un culto de un becerro que bailaban alrededor, era una fiesta muy complicada y un culto muy complicado. Entonces eso es lo que se encuentra Moisés cuando acá, y a eso había cedido Aarón. Ahora se encuentran en el número 12 Aarón y su hermana María, y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Vieron que acá no dice que hablaron con Moisés. Cuando tengamos algún problema, hablemos con, no contra. Eso es fundamental, ¿sí? Si estamos hablando contra alguien, podemos estar haciendo algo mal. Pero si estamos hablando con alguien, con esa persona, entonces vamos por un camino, ¿sí? Es mucho más fácil hablar contra que con. Porque cuando uno habla con, puede haber una conversación, se expone uno a estar equivocado. Pero hablar contra alguien, es decir, ellos estaban hablando no con Moisés, sino contra Moisés, entre ellos. Es más fácil, porque si uno está equivocado, sigue zafando de alguna manera. Entonces, cuando un hermano está equivocado, ¿qué dice la Biblia? Ve y díselo. Si está pecando, ve y dile que está pecando. Sobre todo hay que escuchar, ¿no? Porque si yo le digo a un hermano, estás pecando, no, mira, yo te explico, porque no, estás pecando. No, pero en realidad no, sí estás pecando, no. Escuchemos al otro, porque a veces nos guiamos por una sola campana
nos guiamos por un pensamiento, nos guiamos por un presentimiento o nos guiamos por nuestros propios malos pensamientos que nosotros creamos en nuestro corazón. Algunos autores dicen que esto que va a decir María, ¿qué hablaban en realidad? Hablaban contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. No se sabe si es Séfora, la mujer cusita, Cusita es un pueblo dentro de Madián, no son madianitas exactamente, pero está dentro de la región de Madián. Ahora, no se sabe si es Séfora o si es una segunda esposa, seguramente sea Séfora. Pero fíjense que Moisés conoce a Séfora mucho antes de que el pueblo fuera liberado de Egipto. Así que cuando ellos están discutiendo sobre la esposa de Moisés, hace tiempo que está casado Moisés con esta mujer y ya tiene hijos. Gersón nació antes de que saliera el pueblo de Egipto. Entonces, o Gersón, como quieran decir. Ahora, no es algo que Moisés había tomado ahí a una mujer cusita. En el tiempo de Moisés, en el tiempo que estamos ahora, en este momento, no hay una prohibición clara sobre tener una mujer cusita o etíope. En algunas versiones dicen etíope, porque es la zona de Etiopía. Pero María se ofende porque no tomó una mujer hebrea y tomó una mujer cusita. Ahora, pensemos que Moisés, después de estar en Egipto, donde nadie lo consideraba hebreo, sino egipcio, donde no estaba con el pueblo hebreo, sino con el pueblo egipcio, donde hacía todo lo que hacían los egipcios, pasa al desierto, donde está y vive la mayoría de sus años, 40 años en el desierto, con gente que no es hebrea. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Moisés en esos 80 años? Cuando no estuvo en esos 80 años nunca con el pueblo hebreo. Recién los últimos 40 años es donde Moisés va a buscar a su pueblo, al pueblo hebreo, y liberarlo de la esclavitud de Egipto. Pero él, ya con 80 años, ya tenía su familia, sus hijos, y estaba esta mujer cusita. Además, arreglan de que la familia se reúna después de la salida de Egipto. Es decir, que ellos están dispuestos a unirse al pueblo de Israel y adorar al mismo Dios que adoraba Moisés. Esto lo vemos también con Rahab, lo vemos también con Ruth. Son extranjeros que deciden adorar al Dios de Israel. Pero a María esto no le gustaba. No le gustaba porque, bueno, algunos dicen que hasta era una posición más racista. Ahora, Moisés puede tener un paralelismo muy claro con Jesús. ¿Por qué? ¿Vieron lo que dice Juan capítulo 1? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿no? Ahora, ¿qué es lo suyo? Los primeros, es a la humanidad, vino a la humanidad, vino para salvar a la humanidad, pero lo que eran de él, los íntimos, los judíos, no lo recibieron, los propios judíos no lo recibieron. ¿Se podía esperar de los gentiles? Sí, pero de los propios judíos que estaban esperando el Mesías, ¿se podía esperar? Era más difícil, pero sin embargo ellos no lo recibieron. Dice el pasaje de Juan que ni sus hermanos creían en él. Pero esta historia no es desde el comienzo de la Biblia. El primer asesinato en la Biblia es un asesinato de un hermano al otro. Caín mató a Abel. Está en la familia. A José lo vendieron sus hermanos. No lo vendieron extraños. Fueron sus propios hermanos que lo vendieron. Lot, las hijas, se acostaron con su padre. La historia de la Biblia está llena de problemas en la familia, de personas que uno nunca se puede esperar, de que sean ellos los que causen el mal. Sin embargo, una y otra vez vemos esto en las Escrituras. Jesús, acá, te repito, dice, ni sus hermanos creyeron en él, ni sus propios hermanos. Y acá nos encontramos con María, que tenía esto bueno, ¿por qué menciona a María y a Aarón? Esto es algo que está bueno aclarar. Comúnmente en la Biblia vamos a ver que menciona primero al hombre y después a la mujer, ¿sí? Pero en este caso menciona primero a la mujer y después al hombre. Esto es porque quieren dar a entender de que la que tuvo el mayor peso sobre esa queja es María y no Aarón, ¿sí?
Aparte el verbo que está utilizando es un verbo que está conjugado en femenino. Entonces, más están haciendo notar de que María, la que tiene esa queja, y Aarón está acompañando la queja de María. Pero no es la única queja que tiene. Es una queja al principio injustificada, porque no había nada que no permitiera a Moisés estar casado con Séfora. ¿Se acuerdan el nacimiento de Gersón, no? Cuando es Séfora quien termina circuncidando a su hijo y le salva la vida a Moisés. Séfora estaba comprometida con las leyes de Dios. No era una mujer pagana que adoraba a sus dioses madianitas. El culto de la familia correspondía al hombre establecerlo. Si el hombre adoraba a Yahvé, Séfora tenía que adorar a Yahvé y sus hijos también. No tenían esa oportunidad de decir, no, está bien, vos adorás esto y yo adoro al otro. No, era un asunto familiar, eran patriarcas, ellos eran los que gobernaban en su familia. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y acá, como que se parte la historia y uno es difícil comprender. Vienen hablando de que Moisés se juntó con una mujer cusita y ahora el problema parece ser otro. ¿Dios acaso no habla también a través de nosotros? Ahora lo que se está cuestionando es que Dios habla directamente con Moisés. Creo que dice que habla cara a cara con Moisés. También esto es un tipo de Jesús, porque si vemos en el propio Juan 1, usa la palabra pros. Cuando dice, y el verbo estaba con Dios, está usando una palabra que es pros, que significa proximidad física, en el cual se puede también traducir como cara a cara, como rostro a rostro. Es la proximidad más cercana que alguien puede tener, no al beso, no al límite de juntarse, de tocarse, pero es una proximidad muy cercana, pros. Es de donde viene la palabra próximo, sí, pero es cercano de verdad. Entonces, esto se puede traducir como cara a cara o frente a frente. Cristo estaba frente a frente o cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que pasa con Moisés? Dios habla cara a cara con Moisés. Y entonces ahora la queja tiene que ver con el liderazgo de Moisés. ¿Por qué? Porque María es llamada en Éxodo, profetiza, Éxodo 15, cruzan el Mar Rojo, y María estaba muy contenta, entonces con los tambores y demás, empieza a cantar una alabanza donde hay profecía. De ahí se le llama a María profetisa. Así que María, la hermana de Moisés, es profetiza. Y Aarón es el sumo sacerdote. Tienen el Turín y el Umín, donde Dios también hablaba a través del sumo sacerdote, a través de estas piedras, Turín y el Umín. Entonces, ¿Dios hablaba por María? Sí, habló por María y podía hablar otra vez por María, a través de sus cantos de alabanza, de lo que Dios hiciera a través de eso. ¿Podía hablar con Aarón? Sí, claro. Tenía esa representación en el culto del pueblo hebreo. ¿Sí? Él tenía que ver que se sacrificaran los diferentes animales, que se presentara bien el culto. Había diferentes leyes que tenía que Aarón inspeccionar para que se cumplieran. Pero Moisés era el que entraba al lugar santísimo a hablar con Dios. ¿Saben que Moisés, sin ser sumo sacerdote, es el único, él y Jesucristo, que también se le llama sumo sacerdote, sí, es el único que entraba al lugar santísimo de Dios? Moisés no era su sumo sacerdote, sin embargo podía entrar al lugar santísimo. Aarón también, como sumo sacerdote. Pero ahora parece que la queja ya no es de María, es de Aarón, dicen algunos. Así que María se queja porque estaría peleada con su cuñada, y Aarón se queja porque él es el sumo sacerdote. Sin embargo, Moisés entra al lugar santísimo y el pueblo reconoce a Moisés como su líder y no a él como sumo sacerdote. Estamos hablando de los hermanos. Esta es la queja de los hermanos, no de alguien del pueblo. Pero pasó algo, dice, y lo oyó Jehová. Esto no es que Dios pasaba justo por ahí y dijo, a ver, ¿qué están hablando? No, Dios escucha todas las cosas. Dios conoce los corazones, Él siempre está, y Él nos oye. A veces la murmuración y hablar mal de alguien, cuando hacemos eso, anulamos la parte de que Dios nos está escuchando. Y hablamos bajito, como que si hablamos bajito, capaz que Dios no nos escucha. Porque está bien, hablamos bajito, mira, te voy a contar algo, no le digas a nadie, no he hecho un lío esto, es información.
te voy a decir algo. Pero claro, hablo bajito así. No solamente que no me escuche el hermano, sino capaz que Dios tampoco me escucha. Dios me está escuchando. Y me está escuchando de que estoy diciendo algo en contra a un hermano, a un siervo de Dios. Pero capaz que está en otra cosa. Capaz que está atendiendo otro asunto. Hay otro asunto más complicado. Así que hablo bajito y zafo. No vamos a zafar. No se crean que el chumerío es a escondidas. Para Dios no es a escondidas. A Dios nada se le esconde. Dios todo lo ve. Y si hablamos mal, Dios lo va a tener en cuenta. Así que lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y esto significa que Moisés no tenía la intención de castigar a Aarón y a María. Él era manso, trataba de ver, bueno, arreglemos este asunto. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es el inconveniente? Pero Dios dice, Moisés está bien, pero esta vez voy a actuar yo. Está bien la mansedumbre, sí, de Moisés, pero también está bien lo que Dios va a hacer. Dios va a ser un poco duro, pero les va a dar una lección. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros al tabernáculo de reunión. ¿Por qué salen al tabernáculo de reunión? No se está juntando ahora en el lugar santísimo. Bueno, en primer lugar, porque María no puede entrar al lugar santísimo. Es sencillo. Entonces, para reunirse con los tres tienen que estar afuera del lugar santísimo, en la parte de la zona más donde se reunía el pueblo. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Vieron que ellos no lo están viendo a Dios. Está en una columna, en una nube. El famoso Shekinah, que le dicen que es el lugar donde Dios mora. La palabra Shekinah en hebreo es como un nido de un pájaro, ¿no? Es el lugar donde viven los pájaros. En este sentido lo que quiere decir es el lugar donde habita Dios. Ese es el Shekinah. Cuando veían la columna de fuego para calentarlos en la noche, ese era el Shekinah de Dios. Cuando estaba la nube protegiéndolos del sol en el día, ese es el Shekinah de Dios. La zarza ardiendo, ese era el Shekinah, porque era como Dios que había descendido y había hecho morada en un lugar. Y de allí les hablaba, ¿sí? Allí en la columna de nube se puso Dios y les habló a las puertas del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Llamó a Aarón y a María. Los convocó a los tres, pero llamó a dos. Esto es importante. Quería hablar con ellos dos de algo que habían hecho. No habían hablado lo suficientemente bajito como para que Dios no los escuchara. Y dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión. En sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dice, miren muchachos, acá, disculpen, no sé si no se habían enterado, pero yo soy Dios. Y yo voy a hacer las cosas como las hace Dios, es decir, a la manera de Dios. Está bien que ustedes quieran hacer las cosas distintas, pero yo elijo cómo hablarle a las personas. A los profetas les hablaré por visiones. A cada uno, tienen razón, yo hablé con cada uno de ustedes de diferentes maneras, pero con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara. Dios hace diferencia. Qué injusto. Que pueda yo orar y Dios me escuche. Esa es la misericordia más grande que yo puedo recibir de parte de Dios. Que yo pueda estar en su presencia es un regalo de parte de Dios. No merezco yo estar en su presencia. No merezco nada. Y me quejo porque no tengo otras bendiciones que otros pueden tener. Me quejo porque Dios bendijo a un hermano. Digo, Dios, a mí no me bendecí. Si estuviera tan agradecido porque realmente estoy en la presencia de Dios, no tendría tiempo de andar fijándome en las bendiciones de otros.
si no estaría siendo agradecido por la cantidad de bendiciones que Dios me da. Dios es tan bueno con nosotros. Sin embargo, María y Aarón, donde Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, los había puesto como líderes delante del pueblo. Ah, no, pero esto, en la forma que vos me hablás, yo no quiero por WhatsApp, quiero teléfono. ¿No? Porque a Moisés le habla por teléfono, a nosotros nos mandan mensajes por WhatsApp. No, a no nos sirve. Nosotros queremos lo mismo que él. Y esa mujer no me gusta, dice María. No sé, me cae mal. Y el pueblo lo mismo. Señor, nos liberaste, nos diste maná, donde en el desierto no hay nada, cae la comida del cielo. Pero qué aburrido que es el maná. Mandando dulce de leche, Señor. Qué aburrido. No puede ser, solo maná. Te quiero ver solo en el desierto, a donde sacas comida. Pero siempre estamos mirando a los demás. Este tiene, este no tiene. Aquel mirá la autoridad que tiene. Y mirá yo, el Señor, no sé, está siendo injusto conmigo. Yo me esfuerzo. ¿No alcanza con la gracia de Dios sobre nosotros? Y si tenemos mucho y Dios nos ha bendecido. La postura es, no, tampoco es que crea que soy, Ojo, el líder de los líderes. Porque Moisés decía que él era manso. Y él era el líder del pueblo de Israel. El máximo líder del pueblo de Israel. Pero él era manso. No estaba provocando. Como José, ¿se acuerdan? El Señor me da visiones. Ustedes se van a rendir a mis pies. Moisés no era así. Moisés era manso. ¿Por qué? Porque reconocía que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Si él era un bruto que no sabía ni hablar, Dios lo llevó a Egipto. Y Dios lo puso en ese lugar. Y Dios hizo que liberara al pueblo de Israel. Si Dios no hubiera abierto el mar rojo, chao Moisés. Y chao pueblo. Dios hizo cada una de las cosas que Moisés tiene. Y Dios hace cada una de las cosas que tenemos. Que nos bate la gracia de Dios. Y después Dios va a ir construyendo en nosotros un mejor carácter y nos va a ir transformando a la medida de Jesucristo. Pero empecemos no desde la envidia, no desde hablar de otra persona, empecemos desde la gratitud. De saber que todo lo que tenemos es dado por Dios de forma gratuita, por amor y que nada merecemos. Así que los llamó y le dijo, yo con ustedes voy a hablar así, y con Moisés voy a hablar cara a cara. ¿No tienen temor de hablar contra mi siervo? ¿Cómo hemos perdido el temor? Muchas veces. Porque hemos perdido la noción de lo que le pertenece a Dios o lo que no. Nosotros nos decimos hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre. Pero muchas veces perdemos la noción de que ese hermano mío es un hijo de Dios. Tenemos la noción de que es un hermano mío en la fe, pero perdemos el hecho de que es un hijo de Dios. Y si me meto con el hermano, me meto con un hijo de Dios. Empieza a tomar otra dimensión ya. Ya no es lo mismo lastimar a un hijo de Dios. Si a ustedes le lastiman un hijo, van a reaccionar. Dios también reacciona cuando se meten con uno de sus hijos y cuando se meten con uno de sus siervos. ¿Acaso no hay temor? ¿No tuvieron temor? Yo tenía un amigo en el liceo. Estaba buenísimo ser amigo de él, porque si vos tenías lío en el liceo, ¿vieron que dice te espero en la salida? Hay unos matones siempre te esperaban en la salida. Pero mi amigo tenía como 8 tíos, uno era guardaespaldas presidencial, otro hacía Muay Thai, otro... Eran todos, los tíos llamaban y decían, mirá que tengo lío, y se paraban los tíos en la puerta del liceo. Y llenaban la cuadra, eran unos osos gigantes, entonces nunca tenía problema, ¿no? Y yo salía, porque no se metían, con Nicolás, el nombre, por si lo conocen alguna vez, hay pocos Nicolás en el mundo, Nicolás tenía los tíos que eran muy complicados, entonces nadie se metía con Nicolás, porque llamaban al tío. ¿A cuál tío? Cualquiera de los tíos, era complicado. Nos estamos metiendo con hijos de Dios. Es complicado el que está, el papá, es complicado. No nos metamos con los hijos de Dios. Él todo lo escucha, Él todo lo ve.
es importante que respetemos, que tengamos temor de meternos con las cosas que son de Dios. Él usa la palabra siervo, que es la palabra esclavo. Si un amo, imagínense, en esa época, había un esclavo y otra persona castigaba al esclavo, el amo de ese esclavo iba a ir a armar un lío bárbaro. Es mi propiedad, no puedes tomar mi propiedad. Nosotros somos propiedad del Señor. No nos podemos meter con la propiedad del Señor tampoco. ¿Sí? Y con esto no estoy hablando de no corregir, no llamar al arrepentimiento, no exhortar, sino estoy hablando de no hacer daño al hermano o a la hermana de forma gratuita, a través del chusmerío, a través de, uy, no sabe lo que hizo, ay, no sé qué, o de eliminar, porque esta persona no sirve, la elimino, le dejo de hablar. Es un hijo de Dios, cuidado. Cuidado que es un hijo de Dios. Dice entonces la ira de Jehová, ¿vieron? Yo les dije que era bravo. La ira de Jehová se encendió contra ellos. Luego se fue. Se fue la nube, ¿no? No es que Dios se fue. Dios es omnipresente. Pero se fue la nube de la presencia de ellos. Dios sigue estando, Dios sigue escuchando. Pero se fue. Tan pronto la nube se apartó, como decíamos del tabernáculo, María se llenó de lepra. En el momento se llenó de lepra. Cuando quiso ver, su cuerpo estaba lleno de lepra. Y uno dice, uy, ¿por qué María y no Aarón? ¿Qué? ¿Aarón tiene coronita? Otra vez mirando para el costado. Pero él tiene una aplicación. Si Aarón recibía lepra, se acababa el sumo sacerdocio de Aarón. Un sumo sacerdote con lepra no podía ser más sumo sacerdote, ni su generación ni sus hijos podían tomar el sumo sacerdocio. Se acababa el liderazgo de Aarón. Y no era la intención de Dios acabar con el liderazgo de Aarón. Así que le tocó a María la lepra. Y fíjense que Aarón se asusta, ¿no? Se asusta y además creemos de que se arrepintió genuinamente, ¿no? Y miren lo que dice a Moisés. Dice, tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora, qué rara la mirada de Aarón acá, ¿no? Primero lo reconoce le está hablando a Moisés, no a Dios, ¿eh? Reconoce a Moisés como líder, le dice Señor mío. Hay un cambio de postura. Ya le está diciendo, bueno, ya entendí, vos sos el líder del pueblo de Israel. Le dice Señor mío. Ahora, le dice, no pongas sobre nosotros este pecado. No es Moisés quien puso ese pecado sobre ellos. No es Dios que puso el pecado sobre ellos. Son ellos mismos. Son sus acciones. Es lo que ellos hicieron. ¿Cuántas veces nos pasa de que nos mandamos cualquiera? Hacemos todo mal. Y cuando estamos en el peor momento decimos, Dios, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me hiciste esto? O le echamos la culpa a otro hermano. No voy más a la iglesia. ¿Por qué? Porque un hermano no me saludó y me miró mal. Así que ese hermano tiene culpa de que vos te apartes del Señor, no vayas a la iglesia, no ores. Y sí, me miró mal. ¿A usted parece poco? ¿Te miró mal? ¿Me miró? Así. Entonces es culpa del hermano. Sí. Y de Dios también, porque Dios lo permitió. Tuya no. Yo fui y recibí esta mirada así. ¿No ve más? Sí, pero no suena una pavada, pero en serio, ¿qué pasa, No voy más porque el hermano no me saludó. El hermano estaba en Baviera, no había dormido de noche, estaba mirando el techo, no te vio, no me saludó. No me saludó. ¿No sería que está distraído? No, yo vi que saludó a otro. Yo vi que me miró y todo y no me saludó. ¿Pero le preguntaste? No le voy a preguntar. Él sabe. Él sabe bien lo que hizo. No busquemos excusas para hacer lo que queremos. El pecado no es culpa de los demás. El pecado es nuestra culpa. Cada uno cargue con su culpa, con su responsabilidad. Y arrepentámonos de nuestro pecado y acerquemos al Señor.
porque es fácil echar la culpa a otro. Moisés, no hagas que carguemos con este pecado. No, también se puede hablar y se puede entender como que Aarón está diciendo, no hagas que carguemos con las consecuencias de este pecado. Ahora, es física. A una acción surge una reacción, ¿no? Y muchas veces lo que llamamos el juicio de Dios es una consecuencia de nuestros propios actos. Señor, ¿por qué me haces esto? Mira cómo tengo la diabetes, cada vez estoy peor. Señor, una tortita más como dulce. Nada más. Pero Señor, por favor, no dejes que me enferme más. Yo voy a comer una tortita más nada más, ¿eh? No dejes, Señor, que me enferme más. Señor, ¿por qué estos problemas del corazón que tengo? Señor, si solo peso 230 kilos. Nada más. Por favor, Señor, no permitas que me pase algo. Bueno, todo tiene una consecuencia. Y es fácil cargarla sobre los demás. Hagámonos responsables de nuestras consecuencias, de nuestras cosas. Ellos estaban pagando las consecuencias de lo que habían hecho. Se metieron con un papá complicado y ahora están pagando las consecuencias y ora, y perdón, le pide a Moisés que ore. Dice, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Parece que hay un arrepentimiento. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. En el original dice, no sea como el que nace muerto, que al salir del vientre de nuestra madre, dice, tiene ya media consumida nuestra carne. Ese dice en el original, ¿no? Se cambió porque son las encomiendas de Soferín o las enmiendas de Soferín, donde lo que suena mal, por ejemplo, Dios maldijo, palabras que parecen que no pueden ir juntas, las modifican, ¿no? Estas enmiendas aparecen en varios lugares de la Biblia. Pero la traducción original dice que sale del vientre como dice con la mitad, el original dice con la mitad de su cuerpo como muerto o en decomposición, ¿sí? Nace del vientre de nuestra madre con la mitad de su cuerpo en descomposición, una figura como llamativa, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo Aarón, que no pase eso. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. También, al igual que Jesús, Dios utiliza a Moisés como su intercesor. El intercesor entre el hombre pecador y él, y Dios. Jesús es el que intercede por nosotros delante de Dios, intercede por los pecadores. En este momento, Moisés está intercediendo por los pecadores delante de Dios. No quede, dice, por favor, sánala ahora. Y respondió Jehová a Moisés, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Sea expulsada pues fuera del campamento durante 7 días y después volverá a la congregación. Se entiende, algo que no se lee fácil en el texto, pero se entiende que María en realidad es curada en el momento, como había orado Moisés. Dice, sánala ahora. Ahora, más allá de que María sea sanada, había que esperar 7 días. 7 días más después de su sanidad de la lepra. Había que esperar un tiempo como para volver a todos los cultos y demás, ¿no? Entonces los 7 días que pasa fuera del campamento no son 7 días donde ella está leprosa. Son 7 días donde ella ya está sana y tiene que alejarse del pueblo, ¿sí? Entonces lo que vemos acá es que Dios cura a María en el momento, según lo que Moisés le había dicho. Sánala ahora, dijo Moisés. Y así fue. ¿Y por qué dice lo del padre que escupe en el rostro? Porque si había un hijo desobediente o una hija desobediente y el padre escupía sobre el rostro, era una señal de que ese hijo o esa hija no le honraban.
o que habían hecho algo que deshonraba al padre o a la familia. Y cuando pasaba eso, tenían que irse de la ciudad durante 7 días. ¿Sí? Eso es lo que pasaba en el pueblo. Entonces dice, a ver, si algo tan sencillo como una deshonra a un padre, que podía ser, mamá, déjame tranquilo. Me deshonraste. ¡Pum! Le copian el rostro, 7 días afuera, ¿no? Si algo tan sencillo como eso pasa 7 días afuera, ¿qué castigo merece María por hablar así de Moisés? Muchísimo más. Dios lo que está diciendo es, Moisés, que estés 7 días fuera es lo mínimo que merece María, merece mucho más. Y ahí se ve la misericordia de Dios. ¿Cómo a veces leemos el pasaje diciendo, Dios la castigó, la llenó de lepra, todos 7 días? Al contrario, Dios tuvo una misericordia enorme con María. ¿Por qué? Por la oración de Moisés. ¿Qué misericordia tiene Dios con nosotros por la intercesión de Jesucristo? ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios por nosotros porque ve a Jesucristo en nosotros? Nada merecemos, pero Jesús murió por nosotros, intercedió por nosotros para que Dios tenga esta misericordia. Sí, podemos recibir algún castigo del Señor, alguna disciplina que es sana, que es buena para corregirnos. No es nada con lo que merecemos. No es nada. Cuando Jesús murió por nosotros, fuimos sanados de lepra, porque Él cargó nuestra lepra. Dice ahí en Isaías, ¿no? Por sus llagas fuimos curados. Él cargó nuestra propia lepra en la cruz. Estuvo 7 días y encima Dios es un poco más misericordioso todavía. ¿Por qué? Porque dice que María fue expulsada del campamento, versículo 15, durante 7 días, el tiempo que tenía que esperar. Y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Dijo, muchachos, no se muevan, Ni siquiera le hizo caminar a María. Bueno, lo mínimo, ¿no? Fuera del campamento, 7 días, tranquila que te esperamos. Si el pueblo hubiera avanzado, María tenía que alcanzar el pueblo 7 días. Era algo complicado. Pero la esperaron. Dios la esperó. Dijo, no se mueva el campamento. Si estamos en pecado, si estamos alejados de Dios, Dios nos está esperando. Dios nos está esperando. No me voy a mover, yo te espero, pero vení conmigo. Tal vez hace 7 días que estamos fuera del campamento, que estamos lejos de Dios. Ya es hora de volver. Allí está. Dios nos está esperando para poder avanzar. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Este pasaje nos habla en primer lugar, de que el pecado ha llenado cada aspecto de la vida del hombre. Podemos recibir daño de los familiares más cercanos, de aquellos que nunca esperamos que nos puedan hacer daño. Eso puede pasar. Y eso duele mucho más que cuando nos pasa de alguien que está afuera. Pero también miremos nuestro pecado. También miremos nuestra condición. ¿Cuántas veces miramos hacia los costados? ¿Cuántas veces envidiamos a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hablamos mal de alguien en forma de cuchicheo, de decir, bueno, no, como decíamos, no es chumerío, es información, no es lo mismo chumerío que una charla en la mesa familiar, ¿no? Si es en la familia, mesa familiar, no hay chumerío, una charla familiar, hay chumerío. ¿Cuántas veces nos apuramos a criticar a los hermanos cuando solamente tenemos nuestra posición o una campana de alguien y no hemos escuchado al hermano? ¿Cuántas veces cargamos rencor por algo que ni siquiera está justificado del todo? Nos estamos metiendo con los hijos de Dios. Y no estoy hablando, nos estamos metiendo con el liderazgo, porque eso es fácil de decir, no, el liderazgo, no toques al untado de Jehová. Nos estamos metiendo con los hijos de Dios, con los siervos
de Dios. ¿Acaso no hay temor de eso? Dios va a hablar a cada uno como Él quiere. Bueno, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Dios va a dar a cada uno como Él quiera. Algunos puede llamar a la prosperidad económica y a otros a la máxima pobreza. ¿Qué diferencia que hay, no? Dios llama a cada uno como Él quiere. A uno puede llamar hacia un lugar donde todo está perfecto y donde parece que está lleno de cristianos, y a otro los puede mandar entre los musulmanes, arriesgando su propia vida. A uno los puede mandar entre profesionales y a otro entre la máxima pobreza a enseñar a leer y a escribir. A uno nos puede poner una familia donde todo es perfecto, con padres cristianos, abuelos cristianos y que venimos de chiquito a la iglesia. A otro nos va a poner en una familia donde hay un bandista, donde está todo mal, donde no quieren saber nada de Dios. Dios pone a cada uno donde Él quiere. Ahora, su gracia es la misma para cada uno de nosotros. Su amor es el mismo para cada uno de nosotros. Y no hay excusa para pecar. No, Señor, fuiste tú el que me puso en ese lugar. No hay excusa. Es nuestra responsabilidad. Nuestro pecado es nuestra responsabilidad. Y nuestra santidad delante de Dios también es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el desafío de hoy? Dejemos de mirar para los costados. Miremos un poquito hacia adentro. Veamos dónde el Señor tiene que cambiar en nuestros corazones. ¿Qué cosas ahí tiene que cambiar el Señor? Si hay envidia en nuestro corazón. Si estamos mirando mucho qué hacen los demás, procuremos la santidad en nosotros. Dejemos de hablar de otros, hablemos con ellos, no de ellos. Hablemos con ellos. Veamos qué tienen para decir. Seamos temerosos de los hijos de Dios, porque son de Dios. Este es el desafío. El desafío es tener un tiempo donde estemos el Señor y nosotros, donde nos hagamos responsables de nuestra vida y digamos, Señor, como decía Isaías, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para agradarte más a ti?